Expongo la esclavitud en este país, porque exponerla es matarla. La esclavitud es uno de los monstruos de la oscuridad, para el que la luz de la verdad es la muerte. Frederick Douglass. Habemus Julio. Bienvenidos a este espacio, donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. Hablar de esclavitud en Norteamérica es hablar de un proceso de larga duración que fue evolucionando en el tiempo. En pasados episodios, o mejor dicho, en el pasado episodio hablábamos de la historia de la esclavitud y dejábamos muy claro eso específicamente, que la historia de la esclavitud es difícil de contar, especialmente de una forma monolítica, porque es una institución que especialmente en las Américas es adaptativa. Pero ya nosotros hemos dado pinceladas de la esclavitud en los Estados Unidos, tanto en el episodio especial anterior como en otros episodios donde hablábamos de la formación de las colonias y de la diferenciación de las economías del sur y del norte. ¿Para qué yo hice? Sí, en realidad es lo que yo estoy tomando café, pero está bien. Vamos a entrar de una vez en materia. En el episodio anterior, en el episodio especial sobre una historia general de la esclavitud, nosotros explicamos cómo importar negros esclavos era casi siempre la última opción. ¿Pero por qué? Que no se malinterprete como que era bien intencionado, ¿no? Sino más bien por accidentes históricos y por presiones materiales, es decir, por presiones económicas. Pues traer esclavos, importar esclavos, siempre era más caro. Y como caso paradigmático tenemos Norteamérica para ilustrar este ejemplo, porque al principio a las colonias de Virginia, a Jamestown principalmente, primero se traían sirvientes, es decir, indentured servants o convictos, o también personas que si costeaban su propio viaje, se les garantizaba un pedazo de tierra en las Américas. Y todo muy bien hasta que tú comienzas a pensar en que se te están acabando los europeos para venir a trabajar. Y en que tú estás mirando las colonias del Caribe que están plantando azúcar, que están plantando tabaco y se están haciendo de dinero. Y aquí con una mano de obra lenta, una mano de obra que no tiene la misma productividad que los esclavos, no estás teniendo el mismo output. Los indios, a pesar de que se capturaban y se esclavizaban, no era una mano de obra plausible por dos razones principales. Primero, porque capturar indios significaba una guerra constante. Y segundo, precisamente, había pactos con los indios de vez en cuando que prohibían la captura para esclavizarlos. Entonces era ilegal por los tratados que había entre las tribus y los colonos y porque poner a trabajar indígenas en un modelo de producción europeo y tan explotador como era este, era bastante difícil. No daba los resultados. Así que ya en 1619 se trae un primer grupo de esclavos importados de otras partes de América, esclavos atlánticos o esclavos americanos, o si queremos usar un término que en este punto de la historia puede sonar controversial, afroamericanos. Con estos primeros esclavos, la institución de la esclavitud se parece mucho al trato que les daban los españoles y portugueses, y no tanto el trato que se le daba en la colonia de Barbados o en Saint-Domingue, aunque tampoco nos adelantemos porque la colonia de Barbados, la colonia de Saint-Domingue, a este punto de la historia, estamos hablando de principios del siglo XVII, no estaban muy desarrolladas y por ende el trato que se le daba a los esclavos en esos sitios en esa misma época tampoco era tan fuerte. Hablaremos un poquito de ese trato más adelante en la siguiente sección, donde nos enfocaremos en el trato a los esclavos. Pero los sistemas laborales de las 13 colonias, o mejor dicho, principalmente de las colonias del sur de Chesapeake, durante todo el siglo XVII eran sistemas laborales mixtos, donde se incorporaban sirvientes blancos con esclavos negros. Pero los esclavos negros eran más eficientes porque se les podía explotar de una manera menos humana. Primero por el sesgo racial
y segundo, por limitaciones legales que se tenía con los sirvientes. Entonces, obviamente, ¿hacia dónde van a ir poco a poco? Bueno, a los esclavos. Además, de nuevo, por las presiones económicas. Y así poco a poco se va desarrollando, década por década, un sistema donde los esclavos cada vez son más deshumanizados y a los blancos cada vez se le ve menos como trabajadores de la tierra. Ya en 1662, por ejemplo, se establece en las colonias que los vientres no son libres, es decir, no existe el free womb. Esto quiere decir que si usted es hijo de una esclava, a pesar de que el padre sea blanco, el hijo sigue siendo un esclavo. Esto hará para seguir asegurando que los hijos entre los indentured servants, es decir, los sirvientes que muchas veces emparentaban con esclavas, seguían siendo esclavos y en este caso no eran libres de nacimiento. Ocurre algo muy importante en la década de los 1670 que acelera este proceso de transformación de una esclavitud más chill a una esclavitud más racializada y deshumanizada, que es la rebelión de Bacon. Nathaniel Bacon se llamaba el tipo, así como el tocino. O el tocineta que le dicen en algunos sitios. Bueno, lo que le ponen a los burgers. Todo el mundo sabe lo que es bacon. Coño. Nathaniel Bacon es un tipo de esos empobrecidos que vinieron a Virginia a buscar riquezas y luego se dieron cuenta de que las tierras estaban concentradas en las manos de unos pocos y él quería acceso a nuevas tierras, pero los tratados con los indígenas no permitían que las colonias se siguieran expandiendo de manera infinita. Como nosotros vimos en episodios anteriores, los británicos sí respetaban de manera categórica, bueno, no de manera categórica, muchísimas veces violaban sus tratados, pero sí respetaban los tratados mucho más que lo que van a respetar los estadounidenses. Y el tipo dijo, no importa si entramos en guerra con los indígenas constantemente, yo quiero acceso a tierras. Y las personas más empobrecidas, incluyendo negros libres, incluyendo negros esclavos, incluyendo siervos, dijeron, vamos a apoyar a Nathaniel Bacon. Aunque las personas más poderosas y muchas otras personas de allí que tenían lealtad al gobernador dijeron vámonos en contra de Bacon. Esto fue una rebelión a mediana escala, bueno, a gran escala realmente, que efectivamente culminó con la muerte de todos los que siguieron a Bacon, o gran parte de los que siguieron a Bacon. Bacon no lo mataron en el enfrentamiento, pero se murió de diarrea. Diablo, eso sonó mal, pero no lo voy a explicar. Y efectivamente transformó el tejido social de las colonias de Virginia, y esa transformación incluía una descontinuación, podríamos decir, del sistema de servidumbre. Esto ocurría mientras cada vez se comenzaban a importar más y más y más esclavos a estas colonias para incrementar el nivel de producción. Entonces comienzan a desarrollarse los códigos de esclavos que le quitan los derechos o los pocos derechos que tenían los esclavos y lo comienzan a deshumanizar todavía más. Es un proceso gradual. También comienza a tener ese discurso racial, a tener esa narrativa racial, es decir, a racializar y evitar que blancos tengan sexo con negros. Y esto es vital porque no solamente ponía la carga en los esclavos, sino que el blanco también tenía que ser responsable y no tener relaciones con los negros para que se perpetuara la situación de esclavitud de los negros y así tener una oferta constante de mano de obra que quizá al principio no era barata, pero era eficiente y daba los resultados que se querían, ¿no? Otro cambio que ocurrió ya antes de entrar en el siglo XVIII fue la Revolución Gloriosa, que la explicamos brevemente en un episodio por allí, y que le quita poderes al rey, se lo entrega al parlamento y hace un conjunto de reformas. Entre estas reformas está quitarle el monopolio a la African Royal Company, que era la compañía que comerciaba esclavos en nombre de los ingleses y que la corona le había entregado ese monopolio. Entonces muchos aventureros, muchos empresarios comenzaron a hacer incursiones a África para comprar esclavos y comerciarlos. Entonces esta especie de liberalización de ese mercado incrementa el número de esclavos que los ingleses tienen en su posesión, y eso incluía esclavos que entraban a las colonias norteamericanas. Así que en los primeros años del siglo XVIII, de 1700 a 1705, en las colonias del norte de América se triplica el número de esclavos africanos. En 1715, la guerra con los Yamasee también hace que se limite el número de esclavos indígenas todavía más, que ya ni se estaban utilizando mucho, y entonces más y más esclavos africanos se necesitan. Así pasamos de un sistema de labor mixto
contrarrestó a un sistema de labor exclusivamente esclavo en el sur de los Estados Unidos. Pasamos al proceso de independencia. En la independencia pasa algo interesante, que es que en el norte los negros se lanzan al proceso independentista porque entienden que si ayudan a los patriotas, esto puede tener repercusiones positivas para ellos, pues los patriotas estaban abrazando los principios ilustrados de la República y todo lo demás. Pero en el sur, como nosotros explicábamos en los primeros episodios de este podcast, ocurrió lo contrario, y es que los británicos le prometieron a los esclavos negros que iban a ser liberados, y estos entonces ayudaron a los británicos, y efectivamente todo el que ayudaba a los británicos iba a ser libre, pero esto ocasionó que los blancos, que se estaban lucrando bastante del comercio de esclavos y que se lucraban bastante de la mano de obra esclava principalmente, se asustaran y comenzaran a pelear todavía de manera más efervescente. Por todo el siglo XVIII, antes y después de la independencia, a medida que sube la población negra, o sea que la proporción entre negros y blancos se inclina al negro, el miedo de rebelión esclava se acentúa. Y este miedo de una rebelión esclava se acentúa más después de la independencia porque los esclavos se sentían que se les debía algo, ahora con la emancipación del Imperio Británico. Entonces se responde a esto con leyes y códigos de esclavos, slave codes, que son todavía más deshumanizantes. Ya en el último tramo, en el siglo XIX, lo último que transformó la institución de la esclavitud y los sistemas de labor fue el algodón. La demanda de algodón comenzó a subir de manera estrepitosa debido a la era preindustrial encabezada por Gran Bretaña, y el sur de Estados Unidos era el sitio perfecto para suplir esa demanda. Esto todavía más en el nuevo sur, es decir, en los nuevos estados como Luisiana, porque la tierra estaba nueva y disponible para este tipo de cultivos. Pero el algodón es intenso, lo que significaba un mayor problema para los esclavos. Luego de que se inventa una máquina que se llama el Cotton Gin de Eli Whitney, uno de los inventos más trascendentales, podríamos decir, del siglo XIX en los Estados Unidos, que básicamente automatiza el quitarle las semillas al algodón, ahí comienza a maximizarse el output de algodón en el sur. Y esto significa mayor bonanza económica. Y mayor bonanza económica significa un estado más efectivo en controlar la población que está siendo aplastada, que son los esclavos. Y bueno, este fue el desarrollo de la esclavitud en los Estados Unidos, de ese sistema de labor, de ese sistema de dependencia, condensado en unos pocos minutos. Pero es una buena introducción a este tema. Y asimismo, como el sistema de labor fue evolucionando, el trato que se le daba a los esclavos también fue evolucionando. Como ya sabemos, el sur se dividió siempre entre Chesapeake, esas colonias de Virginia y de Maryland, y los Lower Counties, o hoy en día le llamaríamos the Deep South. El trato realmente dependía de la región en la que se encontraba el esclavo, por eso es que hago la distinción entre estas dos regiones. Es importante. No nos vamos a enfocar mucho en el norte para hablar de esclavitud. Sería un tema súper interesante porque el tema de la esclavitud en el norte es bastante olvidado por los recuentos históricos y también va a ser olvidado por mí. Pero es que el sur abarca tanto con este tema que no nos da tiempo casi nunca de hablar del norte, porque en el sur es que la institución es central. Pero vamos a hablar del trato en distintas épocas, aparte de también el trato en distintas regiones. Al principio, como yo había dicho, cuando la esclavitud estaba en pañales en el siglo XVII, cuando había siervos que se traían de Europa y que tenían un contrato que decían, mira, usted va a trabajar 7 años, luego le vamos a dar una parcela de tierra. En ese tiempo se emuló el modelo patriarcal, el modelo ibérico de españoles y portugueses, y los esclavos podían tener propiedad, podían defenderse en la corte, vivían con relativa libertad, la racialización era mucho más baja. De hecho, los esclavos podían tener otros esclavos, es decir, negros podían esclavizar negros, como en Saint-Domingue, por ejemplo. Hasta los franceses tenían un modelo con una racialización muchísimo menor que la que tendrían los ingleses y posteriormente los estadounidenses. A medida entonces que la economía
economía evoluciona, entonces pasamos de un sistema patriarcal a un sistema paternalista, de patriarcalismo a paternalismo. ¿Qué queremos decir con eso? Eso yo lo mencioné en el episodio especial y que iba a hacer la distinción más a profundidad en este episodio. En un modelo patriarcal como el romano, como el español, como el portugués, hasta en cierta medida como en el modelo islámico, el esclavo es parte de la familia extendida. El esclavo a veces es un análogo de un niño. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, cuando el esclavo se va a casar, yo estoy involucrado para ver qué va a ocurrir con el esclavo, si está dentro de los mejores intereses que se case con esa mujer, etc. Yo le sirvo como si yo fuera su padre. Claro, eso no quiere decir que yo lo voy a tratar igual que mi hijo. Simplemente yo lo trato, digamos, como si fuera una especie de hijo adoptivo que está aquí para trabajarme. Es mi chopo, me sirve. No somos iguales, hay una jerarquía, pero la jerarquía es todavía más profunda porque él es eternamente niño, a diferencia de mi hijo. Y ya cuando tú le montas la racialización a un sistema patriarcal, como es en el caso de los ibéricos y de los árabes más adelante en la Edad Media, entonces el esclavo es parte de la familia extendida, pero hay una connotación de inferioridad del ser. Él es un ser inferior, aunque sea parte de esta familia. Pero en un modelo paternalista, yo estoy cuidando del esclavo, o yo convenzo al esclavo y me convenzo a mí mismo de que yo estoy cuidando de él, cual si fuera una mascota. El esclavo no forma parte de mi familia extendida. Yo no soy el pater familias. El esclavo está en un lado aparte, vive en otra parte lejos de mí y yo vivo aquí. Es parte del conjunto de propiedades domésticas. Es parte, podemos decir, que de las mascotas que yo tengo, que tengo que cuidar para que me puedan dar un mejor resultado en términos económicos. Y bueno, al igual que el perro, al igual que la oveja, al igual que la vaca, estar conmigo le garantiza un plato de comida. Además, yo lo estoy cristianizando, entre otros beneficios que le estoy dando. Así que el trato que yo le estoy dando supuestamente malo se justifica por todas estas razones. Es un cambio de mentalidad del esclavista, es un cambio del trato y sobre todo es un cambio en la incorporación que tiene el esclavo en la sociedad. Pero en el caso de Chesapeake, en el área de Virginia, de Maryland, se cultivaba principalmente tabaco, que sigue siendo intenso, y maíz, que había más al sur en los lower counties. En Chesapeake, ya a los 10 años, tenías que trabajar con tus padres. De entrada, ¿no? Las jornadas eran de aproximadamente 12 horas, 6 días a la semana, y dependiendo de la temporada, la jornada podía extenderse de 14 a 16 horas, es decir, más en la noche, porque hay más trabajo. Los domingos lo tenían libre y se podían poner a cultivar sus propias cosas, entre otras actividades recreacionales, etc. A los esclavos se les suplía con ropa, con comida, con cosas básicas. Pero más al sur, los esclavos no tenían horas fijas, sino que tenían tareas. De esta manera, la productividad en estos modelos más intensos de labor se podía asegurar. Entonces, si usted tenía que trabajar 17 horas un día para poder cumplir con la tarea que se le asignó, usted tenía que trabajar sus 17 horas. No eran fijos, ¿no? Pero a veces eran menos horas. El problema era que, al igual que en algunas islas caribeñas, en el modelo sureño o del sur profundo, mejor dicho, los esclavos tenían que autosustentarse. Lo que quiere decir que después que terminaban de su tarea, que le haya tomado 8 horas o 12 horas, no importaba, usted tenía que irse, cocinar, tejer su propia ropa, sus propios zapatos, todo. Lo que significa que la jornada se podía extender hasta 18 horas, las personas esclavizadas solamente dormir 6, 7 horas y luego de nuevo empezar. Un nivel de explotación que sin duda alguna limitaba bastante y hacía que la esperanza de vida de los esclavos fuera bastante baja. También significaba que la nutrición de los esclavos era bastante mala, porque lo que podían cultivar de rápido y cocinar de rápido eran unos cuantos víveres, no había ningún tipo de proteínas, quizá uno que otro pollito por ahí, pero no era común, ¿no? Por supuesto, a medida que los códigos de esclavos se fueron poniendo cada vez más severos, a medida que la población negra aumentaba y había una paranoia constante de que se iban a rebelar los esclavos, cualquier intento de resistencia significaba varios latigazos, significaba amarrarlo de una mata
pata y entrarle a latigazos, ponerle grilletes en caso de que usted haya intentado escaparse e incluso mutilarle parte del cuerpo. No había forma de que los esclavos pudieran defenderse en el sistema legal, a diferencia de otros sistemas esclavistas, como en el portugués o en el español, donde habían códigos. Aquí no, aquí habían códigos pero que beneficiaban totalmente al esclavista y no había ningún derecho garantizado al esclavo, porque al esclavo se le veía que no estaba dentro del sistema legal de derecho anglosajón. En la independencia dije anteriormente que había oportunidades de liberación y en realidad no fueron tantos los que se liberaron de miles y miles de esclavos. Algunos 3,000 se fueron en barcos con los británicos en ese momento de la independencia. Sin embargo, la escasez que había durante la independencia significaba que ahora, en vez de cultivar para conseguir cash, cultivaban para comida. Y trabajar para cultivar comida es siempre, o bueno, vamos a decir casi siempre para ayudarnos ahí, menos intenso que cultivar cash crops. Si tuviéramos en el otro episodio que hablábamos de mitos, ese es uno de los mitos del feudalismo, que en realidad cuando se pasó al modelo de cash crops, es decir, de un cultivo solo, que era para venderlo, realmente se cogía mucho más lucha que en el feudalismo propio. Pero bueno, también que los soldados estuvieran peleando y no estuvieran tomando en cuenta sus plantaciones, hacía que el control de los esclavos sea menos efectivo, lo que quiere decir que los esclavos gozaron de cierto nivel de libertad durante el proceso de independencia. Por eso, cuando ya el sur vuelve a implementar estas medidas duras, los esclavos están menos en coger esa, aparte de la narrativa de la independencia que los afecta también, que todos los hombres son iguales y demás. Bueno, y lo que estaba pasando con la Revolución Francesa y también con lo que pasó en Haití. Entonces hay esos moods, hay esas ganas de rebelarse por todas estas cosas que sucedieron a la vez. Pero también a medida que los códigos de esclavos se ponen más duros, también se racializa más, el racismo se institucionaliza todavía más y también afecta a los negros libres. En el sur había más negros libres que en el norte y la mayoría de esos negros libres que antes tenían más oportunidades ahora tienen menos oportunidades y entonces comienzan a vivir en condiciones cada vez peores porque el sistema se pone cada vez más racista y no se le permite hacer las cosas que antes sí se le permitían. Entonces, incluso si de alguna u otra manera tu amo te liberaba, es decir, practicaba la manumisión, usted era libre, pero definitivamente no tenía oportunidades ninguna para avanzar, al menos que diera 1, 2 o 3 golpes de suerte. Y aún así, tu fortuna o la poca propiedad que tú pudiste conseguir estaba constantemente amenazada por la población blanca. Ocurrió que a medida que Virginia y Maryland, es decir, las colonias de Chesapeake, tenían cada vez cultivos menos intensos, de tabaco pasan por ejemplo a maíz, que es menos intenso que el tabaco, entonces necesitan menos esclavos. Eso va haciendo que se forme un mercado local, especialmente a finales del siglo XVIII, cuando los poderes europeos comienzan a abolir la esclavitud. Ese mercado doméstico dispara la tasa de fertilidad. ¿Por qué? Obviamente, porque necesitamos que los esclavos puedan procrear para nosotros poder vender más esclavos y para nosotros poder sustentar la población esclava porque ya no podemos seguir importando esclavos. Entonces, eso no quiere decir que ellos dijeron, bueno, vamos a tratar a los esclavos mejor ahora porque necesitamos que sean más fértiles. No. Eso quiere decir que los procesos de embarazo eran cuidados para que pudieran sobrevivir las criaturas, que se les obligaba a copular como si fueran animales, etcétera, etcétera. Así, a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, comienzan a surgir mercados de esclavos a lo interno de los Estados Unidos, especialmente New Orleans, Mississippi y Virginia, donde al esclavo se le deshumanizaba más todavía, porque ahora tenían la experiencia de ser separados de su familia porque iban a ser vendidos a otros, de parir un niño para que sea vendido a otro. Digamos que usted estaba en Carolina del Sur y bueno, ahora está en Carolina del Norte. Esto no es un recuento exhaustivo de cuál era el trato de los esclavos en Estados Unidos porque no nos da el tiempo, pero espero que eso le dé aunque sea una vista pequeña de lo increíblemente maldito que fue el trato a los esclavos en Estados Unidos.
Al igual que en el episodio especial que hicimos, es decir, el episodio anterior, voy a culminar principalmente hablando de la resistencia. Me gusta terminar en esa nota para que no sea todo viendo a las personas esclavizadas como eternas víctimas, sino también como personas con capacidad de agencia y que tuvieron el coraje para resistir los abusos constantes. Como siempre, la resistencia cotidiana en los Estados Unidos era igual que la resistencia cotidiana con todos los esclavos a través de la historia. Desobedecer las órdenes, no utilizar las herramientas de manera adecuada, escupir la comida en caso de los esclavos domésticos, envenenar o hacer que tengan diarrea los amos cuando se les preparaba la comida, leer la Biblia, aprender a leer y escribir, enseñarles a otros a leer y escribir. Esto fue ya más adelante en la historia de la esclavitud de los Estados Unidos, cuando el miedo es tal que se le prohíbe a los esclavos comunicarse entre ellos, es decir, los tratan de aislar y también les prohíben el asunto de leer y escribir para evitar comunicarse, y leer la Biblia porque la Biblia puede tener un poder emancipador en las personas. Esto es una realidad. Un mensaje tan profundamente radical como que todos somos hijos de Dios puede hacer que yo me crea que soy hijo de Dios. Pero más allá de las resistencias cotidianas, un segundo acto radical era tratar de escapar, pero cada vez era más difícil escaparse a medida que el aparato coercitivo, que la policía, que toda parte del Estado le servía a los intereses de los plantistas y de los esclavizadores. Eso era bastante difícil escaparse, pero para los esclavos era bastante atractivo escaparse a las montañas, encontrarse con nativos americanos, con indígenas y quedarse a vivir con ellos. De igual manera, escaparse también a la parte española, que los españoles, cada vez que tenían animadversión con los ingleses, les prometían a los esclavos: vengan acá que los vamos a liberar. De todos modos, también México logra abolir la esclavitud rápidamente luego de su independencia, y también es bastante atractivo para los esclavos escaparse a ese territorio. No era tan seguro escaparse al norte, especialmente luego de que el Congreso pasara lo que se llama la ley del esclavo fugitivo, donde los amos podían ir a perseguir a los esclavos hacia el norte. Una locura. Y usted vivía con relativamente tranquilidad en el norte, luego de escaparse donde no hay esclavitud, y 6, 7 años después, ¡pam!, lo agarran por el brazo y le digan: vengan para acá, mira dónde te encontré, te llevan para la plantación, te castigan de una manera severa, casi causándote la muerte, y luego te encadenan para siempre. Pero más allá de los escapes, también estaban las rebeliones pequeñas como la de Deslondes, que mató a su amo, insurrecciones en Virginia, por ejemplo, luego de que se tuvo la independencia de Haití, pero también rebeliones a escalas mayores como la de Nat Turner, que tenía un matiz cristiano, aprendió la Biblia y dijo: bueno, aquí vamos a ser libres, y en su curso mataron personas por pipa, blancos por pipa en esa rebelión, es decir, al menos 50 personas. Eso es una escala importante, tomando en cuenta lo difícil que era rebelarse bajo este control. Pero sin duda alguna, la rebelión más famosa de esclavos en toda la historia de la esclavitud de los Estados Unidos fue la de Stono, que se da por un conjunto de angoleños liderados por un tal Jemmy. Y tomemos lo de angoleños con pinzas, porque eso es lo que se dice. Querían marchar hacia la parte española, y en el camino, en esa rebelión que se dio bastante concertada en reuniones que se hacían los fines de semana, y luego de esa rebelión obviamente se prohibieron esas reuniones y se implementó un aparato coercitivo todavía más fuerte. Pero bueno, el punto es que a medida que marchaban tocando tambores hacia la parte española, iban matando a todo el que se le ponía en el camino que quisiera parar la rebelión, pero le perdonaban la vida a los que consideraban sus amigos blancos, es decir, los amos que trataban bien a los esclavos, que era quizá el trait, el rasgo más común de las rebeliones de esclavos, incluso de la rebelión de esclavos más famosa de la historia, que fue la de Saint-Domingue, la que dio lugar a la República de Haití. En Saint-Domingue todavía está un ejemplo más famoso, que fue el de los polacos que mandó Napoleón a combatir a los haitianos, y al final se pasaron al lado haitiano. Y cuando estaban agarrando y mochando cabezas, se le perdonó la vida a los polacos que estaban allí, porque obviamente eran buenos, eran gente blanca, y la gente blanca era maligna, era malvada, según los ojos de los que se estaban rebelando, porque era todo lo que habían visto, pero estos no, estos son blancos buenos. Y eso era bastante común, porque dentro de la barbarie que supuestamente significaban todas las rebeliones de esclavos, wow, el barbarismo negro, así lo vendió Napoleón cuando Saint-Domingue: tenemos que salvar a Europa
del barbarismo negro. Si no nos apoyan, le va a pasar lo mismo en sus colonias y bla, bla, bla. A pesar de eso, sí les perdonaban las vidas. Pero la rebelión de Stono, volviendo al asunto, fue interceptada por pequeñas milicias porque unos chivatos le dieron las claves y bueno, dentro de la pelea perdieron, obviamente, los esclavos y se les torturó. Pero más que todo, lo más terrible, se les decapitó y las cabezas se pusieron en exhibición, en una especie de camino, para que todo esclavo que pasara por ahí viera esas cabezas. Miren lo que le va a pasar a ustedes. Se van a quedar aquí hasta que sus cabezas se vuelvan putrefactas y desaparezcan si se rebelan ante sus amos. Pero el ejemplo no era suficiente. También era importante utilizar el Estado para todavía incrementar el poder del aparato coercitivo. Pero para que no terminemos en esa fase oscura, vamos a hablar también de la cultura criolla que fueron formando los esclavos. Dije que en esta rebelión iban tocando tambores. Los instrumentos que traían de África eran importantes y también en algún momento fueron prohibidos, al igual que las Biblias, porque eran una forma de lidiar con el estrés y eran una forma de formar lazos entre esclavos, y cualquier tipo de lazo que ustedes tengan es peligroso para nosotros porque ustedes no pueden verse como una unidad. El traer esclavos de distintas áreas de América hacía que estos se unieran a los esclavos que venían de África y crearan una especie de mezclolán. Recuerden que África es un continente demasiado diverso y estos esclavos pocas cosas tenían en común, y lo poco que tenían en común entonces lo compartían. Al final, el primer sincretismo que se daba era el sincretismo entre culturas africanas que nada tenían que ver una con otra y formaban entonces una cultura criolla, una creolización. Las particularidades de esta creolización crea ritmos musicales, expresiones religiosas, una forma de hablar específica, expresiones religiosas, y déjenme ser repetitivo porque las expresiones religiosas eran quizá la parte más rica de la criollización o de la creolización, especialmente cuando se armaba un sincretismo con el cristianismo. Pero ¿qué hay del norte? ¿Qué hay del norte en todo esto? Yo había dicho anteriormente que se habla poco de la esclavitud en el norte, pero déjenme darle un chin de ñapa en este episodio, porque así es la vida. Uno se encuentra con que uno tiene que ser bondadoso de vez en cuando. En el norte al principio se tenían muchos esclavos domésticos, no eran esclavos agricultores, lo que ya de entrada, a pesar de que seguía siendo un sistema paternalista, ya crea una especie de diferenciación con el esclavo del sur. Parecería que en el norte iba a incrementar la esclavitud en algún momento, porque durante la Guerra de los 7 años, que ya la conocen si son seguidores de este podcast, los blancos se fueron al ejército, dejaron un vacío laboral y entonces llegaron más esclavos al norte. También de igual manera, un incremento en las riquezas de la zona norte, de las 13 colonias, entonces hace que se traigan todavía más esclavos domésticos en una mayor proporción, tanto en New England como en las Middle Colonies, es decir, Nueva York, New Jersey, Pennsylvania. Ahora, la cosa comienza a cambiar porque los esclavos se veían para trabajar, no como capital. Entonces no les interesaba en lo absoluto que los esclavos procrearan, porque no iban a vender esos pequeños esclavos o los hijos de los esclavos. Es mejor decir en este momento personas esclavizadas cuando estamos hablando de niños, ¿no? Porque hay que humanizarlos. Pero en fin, al mismo tiempo todas estas características de que sea esclavitud doméstica y que la población no sea tan avasallantemente mayor a la población blanca, los hacía más una minoría discriminada que una mayoría que era aplastada, que era el caso del sur, una mayoría que era aplastada por una minoría. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII hay 3 fuerzas importantes que hacen que en el norte se vaya yendo a la la institución de la esclavitud, que son la Ilustración, el protestantismo evangélico y el Quakerism, es decir, la doctrina Quaker. Estas 3 fuerzas, 2 religiosas y una secular, se concentran en el norte para que la institución de la esclavitud sea bastante criticada. Y bueno, luego de la independencia, entonces, algunos estados, algunas de esas mini repúblicas, hacen una emancipación gradual. El primer estado en hacerlo fue Vermont, un año luego de la independencia, en el 1777, y luego New Hampshire, Massachusetts, Pennsylvania, Rhode Island, Connecticut, todo eso antes del 1800, y luego del 1800, New York y New Jersey fueron los que más se retrasaron en hacerlo, pero lo hicieron. Ahora, la emancipación era gradual, lo cual es súper interesante porque daba altos requerimientos para que los esclavos pudieran emanciparse. Y los esclavos tenían que estudiar y hacen un conjunto de cosas. Pero esto muestra que si había voluntad, en una generación solamente podía haber una emancipación sin causar una disrupción al sistema laboral, para que los sureños, que era un argumento que utilizaban a cada rato, que podían destruir todo el sistema económico, no tuvieran esa excusa, ¿no? Podía ser gradual
gradual. Y de hecho, había muchos abolicionistas gradualistas. Esa distinción entre abolicionistas inmediatistas y abolicionistas gradualistas la hicimos en algún momento de este podcast, creo que en el episodio 12. Más allá de la abolición, también la inmigración de muchísimas personas al norte, porque se estaba industrializando. Cuando digo muchísimas personas, me refiero a personas blancas, hace que, bueno, no tenemos que importar esclavos, porque ya tenemos mano de obra barata de irlandeses, por ejemplo. Y entonces ya podemos utilizar esta mano de obra inmigrante, que luego más adelante también vamos a discriminar de una manera impresionante. De paso, ¿no? Ya no necesitamos la mano de obra negra, esclava. Que se note que en el norte no es que eran mejor personas, sino que el desarrollo cultural creó una cultura distinta. Y el desarrollo cultural del sur creó una cultura orientada a la esclavitud, pero de una manera como pocas otras sociedades en la historia. Definitivamente una sociedad esclavocrática, donde el esclavo estaba presente en todas partes. Y que si se le amenazaba que se le iba a quitar a ese esclavo que estaba presente en todas partes, entendían que estaban bajo una amenaza existencial. Así que en el próximo episodio vamos a hablar de la escalonada que da esa amenaza constante de quitarle el esclavo, porque sentían que iban a dejar de existir como región única, como región unida, si esto ocurría. Allá los veo.